Buenas tardes, amable auditorio. Mi nombre es Juan Carlos Adriano Cuapio, soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Tecalco. Actualmente estoy cursando el noveno semestre en la Terminal de Seguridad Pública. Además, le envío un cordial saludo al doctor Gilberto Pineda Martínez, quien me imparte la materia de práctica penal forense. El delito que les voy a desarrollar en la audiencia a juicio oral es el delito de violación. Además, me regiré por los artículos del artículo 348 al artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, por lo consiguiente procederé al desarrollo de la audiencia a juicio oral. Buenas tardes, su señoría. Soy el licenciado Pedro Pluma Soto, fiscal adscrito a la Procuraduría General del Estado de Tlaxcala. Por consiguiente, procederé a mi teoría del caso. De acuerdo a la entrevista realizada a la menor de iniciales CGL, nos hizo mención que ya no aguantaba los abusos de violación de su padre, de nombre Camilo Garza Pérez, en donde el día lunes 1 de enero de 2018, aproximadamente a las 13 horas, cuando su madre, de nombre Blanca Luna Solís, salía a vender aguas de sabor, mientras que la menor se encontraba haciendo las labores de su hogar. Así también su padre se encontraba de la misma forma en el hogar, mientras que la menor hacía las labores en su sala, el padre de igual forma se encontraba. Por lo consiguiente, el padre puso una película pornográfica. Sin embargo, al no percatarse la menor, mientras realizaba las actividades de limpieza de su sala, de su hogar, el padre, por consiguiente, seguía viendo esa película, mientras, en un lapso o periodo de 5 minutos, al terminar de verla, le gritó fuertemente a su hija, diciéndole que se desvistiera y que se quitara la ropa. Sin embargo, la menor no hizo caso alguno. Por consiguiente, prosiguió a realizar las labores de limpieza. Sin embargo, el padre, al darse cuenta que no obedecía a su hija, procedió a gritarle fuertemente, por lo que la menor sintió mucho miedo, temor. Además, procedió a quitarse la ropa. No tuvo otra opción. No tuvo a quien acudir, su señoría. Por consiguiente, una vez que la menor se había desvestido, su padre se acercó a ella, tocándola en todas partes de su cuerpo, incluso en sus partes íntimas. Sin embargo, procedió el padre a desvestirse de la misma forma, a lo que le dijo a su hija que se fuera a acostar a la cama. La menor tenía miedo, no sabía qué hacer, tenía temor, por lo que consiguiente procedió a ello. Sin embargo, una vez acostada en la cama, su padre se acercó a ella, a un costado izquierdo, el cual, agarrándole sus dos piernas con sus dos manos y colocándole su pene en la vagina de su hija menor, el cual se movía de atrás hacia adelante el padre de un lapso de 5 minutos. Posteriormente, se empezó a sacar un líquido blanco, espeso, el cual se los arrojó en el estómago de su hija. La menor no tenía otra opción, por lo que el padre, una vez terminada la acción del hecho punitivo, le dio una sábana a su hija para que se limpiara. La menor, frustrada, triste, fracturada en su derecho tutelado, el cual es la libertad sexual, empezó a limpiarse y posteriormente se empezó a vestir. Aunado a ello, fue en un rincón de la sala
se arrinconó, llorando. Además, que mientras su padre una vez terminada la acción, quitó la película y le dijo a su hija que se apurara a hacer el quehacer y salió del domicilio. Una vez que el padre que quitó la película se retiró, salió. La menor llorando tristemente, ya no sabía qué hacer, por lo que su madre, mientras que se encontraba vendiendo aguas de sabor, su vecino le fue a avisar que no sabía qué estaba pasando en su casa y que su hija gritaba. Por consiguiente, fue de inmediato a su hogar, cerrando su negocio de aguas de sabor. Una vez dirigiéndose a su domicilio, encontró a su hija. Al percatarse de eso, encontró a su hija arrinconada en una esquina, llorando tristemente y preguntándole qué tenía. Y la menor contestó que su padre la había abusado de ella, la había violado. Su madre no le creía. Y la menor, muy triste, le dijo que no era la primera vez, que ya tenía mucho tiempo, que le hacía que realizaba abusos sexuales a ella, la violaba. Además, la madre procedió a realizar la denuncia posteriormente, el cual se regeneró la carpeta de investigación. Aunado a ello, señoría, para dar valor probatorio con las pruebas, procederé al orden cronológico de mis pruebas correspondientes, el cual haré una lista ordenada de los peritos que haré mención. Como primer número será la licenciada Luna Castellano Mesa, perito en materia de médico legista y forense. La licenciada Paola Texis, perito en materia de química forense. La licenciada Carla Solís Meneses, perito oficial en materia de psicología. Y por último, la licenciada Luna Garza Méndez, perito en ginecología. Por consiguiente, desahogaré mis pruebas correspondientes, su señoría. Por lo que procederé con la perito el cual le realizaré ciertas preguntas. Señor, licenciada, perito en médico legista y forense, ¿cuál fue el método que empleó? Y usted nos menciona el histórico clínicamente para realizar el examen médico de la menor. La menor presenta huellas de lesiones recientes por vía física. Usted nos contesta que sí, en las piernas. Por consiguiente, procederé al interrogatorio a la perito Carla Solís Meneses, perito en materia de psicología. ¿Cuáles fueron los métodos que aplicó? Usted nos menciona el método científico e histórico. La siguiente pregunta: ¿cuáles fueron los instrumentos psicológicos empleados? Usted nos menciona la esfera conductual, el cual usted nos menciona que consiste en conocer el comportamiento de la menor y su estado emocional. Además, usted nos menciona, además de la pregunta que le voy a realizar, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo? Usted nos menciona la frustración y trauma psicológico, el cual usted nos sugiere que debe acudir a terapia para rehabilitación a la menor y recuperarse su estado, para que la menor recupere su estado psicoemocional y no tener
ciertos efectos secundarios. Además, procederé al interrogatorio de la perito en ginecología, la licenciada Laura Garza Méndez, por lo que le pregunto, licenciada perito en ginecología, ¿cuál es la conclusión que usted nos menciona en su dictamen correspondiente? Usted nos menciona que la víctima se encuentra ubicada en la desfloración reciente vaginal. Además, presenta huellas de violencia tanto de sus piernas como vaginal. Además, que la menor afortunadamente no se encuentra embarazada clínicamente. Su señoría, por consiguiente, haré mención de la perito en la química forense, el cual nos menciona a las preguntas que le realicé, ¿cuáles fueron las técnicas que empleadas? Usted nos menciona la identificación de Abarcar, el cual está diseñada para la identificación de semen. La siguiente pregunta, ¿cuáles son sus conclusiones? Usted nos menciona que no se le encontraron espermatozoides, pero que sí hubo penetración vaginal, el cual se le encontraron desgarres. Además, su señoría, una vez que presenté el orden cronológico de mis peritos, ellos mencionan que sí efectivamente hubo violación, hubo cópula realizada por el sujeto activo a la sujeto pasivo, el cual es un delito grave. Por lo consiguiente, su señoría, procederé a mis alegatos de clausura. Señores jueces de este tribunal de enjuiciamiento, esta fiscalía en esta audiencia ha demostrado la infracción, así como la responsabilidad del acusado, de nombre Camilo Garza Pérez, en la comisión del delito tipificado del delito de violación, en los artículos 300, el cual se encuentra en los artículos 285, 286 fracción cuarta, 292 fracción segunda del Código Penal de Tlaxcala, además del artículo que se mencionó anteriormente, el cual es 265, párrafo segundo de dicho Código Penal Federal. La relación del delito cometido, su señoría, se la ha podido determinar con los peritos mencionados de la licenciada Luna Castellano, perito en médico legista y forense, la licenciada Garza Texis, perito en química forense, la licenciada Carla Solís Meneses, perito en psicología, y la perito Laura Garza Méndez en ginecología. En sus dictámenes ya han mencionado que corresponde a la menor que ha sufrido un daño moral irreparable, además de que se le ha violentado el bien jurídico tutelado, el cual es la libertad sexual, el derecho a su intimidación, a su salud, a que sus padres le den una buena formación, tanto educativa
y formación de valores, que son los pilares para que un buen ciudadano tenga y conviva con la sociedad sin cometer dichos tipos penales. Sin embargo, este sujeto activo de nombre Camilo Garza Pérez ha realizado un hecho punitivo, el cual lo sancionan tanto el Código Penal de Tlaxcala como el Código Penal Federal. Aunado a ello, esta Fiscalía solicita que se le imponga la pena privativa de libertad de conformidad con el artículo 285 del Código Penal de Tlaxcala. Además, la reparación del daño integral de la menor. Por lo que consiguiente esta Fiscalía solicita la reparación integral de la menor, la cual ha sufrido un daño irreparable. Por lo consiguiente, su señoría, solicito que se le ponga pena de privativa de libertad al señor Camilo Garza Pérez por haber cometido un hecho delictivo contrario a la ley, que si bien es cierto que para que se cumpla un delito punitivo se deben cumplir ciertos elementos, el cual son la primera acción o primer elemento que se debe de cumplir es la tipicidad, la antijuricidad, la responsabilidad, además la conducta y el sujeto. Su señoría, estos 5 elementos cumplen con el hecho punitivo. Además, que de acuerdo al delito, si bien es cierto, es toda acción o omisión que sancionan las leyes penales. Por lo tanto, solicito la pena privativa de libertad y la pena máxima, ya que este sujeto activo realizó un hecho contrario a la norma jurídica, el cual no solamente violentó a la Constitución, que es la norma superior jerárquica, sino también a la ley sustantiva, a la ley adjetiva. Por lo consiguiente, solicito, sin más que pedir, que se le repare el daño, así también la prisión al sujeto activo del señor Camilo Garza Pérez. Es cuanto, su señoría.